Bajo los reflectores de una arena que grita su nombre, un joven de Tijuana cumple la promesa y alza el cinturón de campeón en la UFC. No nació con privilegios, nació con fuego. Esta no es solo una historia de peleas, es la historia de cómo Brandon Moreno desafió al destino y se convirtió en leyenda. Brandon Moreno nació el 7 de diciembre de 1993 en Tijuana, Baja California. En los bordes de una ciudad marcada por la lucha diaria, creció dentro de una familia trabajadora dedicada a fabricar y vender piñatas. Desde pequeño, Brandon aprendió que el esfuerzo no era una opción, era la única forma de salir adelante. Era un niño curioso, tranquilo y con una imaginación encendida. Su mundo no giraba en torno al deporte, sino a coleccionar figuras de acción y los videojuegos. Pasaba horas frente a su consola jugando Taken. Había un personaje que lo fascinaba, Eddie, el luchador de capoeira. Su forma de moverse era como una danza de poder. Y un día, Brandon volteó hacia su madre y dijo con total certeza: "Yo quiero hacer eso". Su madre, con la intuición de quien conoce el corazón de su hijo, lo llevó a un pequeño gimnasio de valetodo en Tijuana. Tenía solo 12 años y ahí, entre colchonetas rotas y guantes gastados, Brandon descubrió algo que ningún videojuego podía darle: un propósito. En ese espacio modesto y con cada gota de sudor nació un guerrero mexicano. El talento de Brandon no tardó en florecer. A los 17 años ya era una promesa local y en 2011, con apenas 18 años, debutó como peleador profesional en las artes marciales mixtas. Su inicio fue una guerra constante, combates en condiciones precarias, pocas garantías, bolsas mínimas, pero nada lo detenía. Peleaba por hambre, por orgullo, por el sueño de algún día pisar la cima. Construyó un récord de 6 victorias y 3 derrotas en circuitos independientes, hasta que llegó su gran oportunidad, la World Fighting Federation. Allí, Brandon desplegó su evolución, más maduro, más completo, más feroz. Se coronó campeón de peso mosca y por primera vez su nombre empezó a resonar fuera de México. Y entonces ocurrió algo inesperado, nació un apodo. En los vestidores, en las carteleras pequeñas, entre fanáticos y peleadores, empezaron a llamarlo The Assassins Baby. Su rostro seguía siendo el de un niño inocente, casi tímido, pero dentro del octágono era otra cosa: preciso, violento y letal. El apodo, mitad broma, mitad admiración, se quedó y con el tiempo se convirtió en su marca personal. En 2016 la llamada llegó. UFC lo convocaba a participar en The Ultimate Fighter. Era el sueño, era la puerta grande. Brandon aceptó sin dudarlo. Pero el destino no tendría compasión. En su primera pelea dentro del reality cayó ante Alexandre Pantoja. Un golpe brutal. No solo perdió la pelea, perdió su confianza. Por dentro se quebró algo. Y si no era suficiente, y si todo su esfuerzo no alcanzaba, fue el primer gran quiebre emocional, no frente a un rival, sino frente a su propio reflejo. Y en el silencio que vino después, empezaría a forjarse una nueva versión de sí mismo. Pese a su derrota en The Ultimate Fighter, el talento de Brandon Moreno no pasó desapercibido, y en octubre de 2016 la UFC le ofreció una pelea de corto aviso contra Luis Smolka, un contendiente sólido. Todos esperaban que Brandon fuera superado, pero él sorprendió al mundo, lo sometió en el primer asalto con una guillotina impecable y ganó el bono a la actuación de la noche. La promesa parecía encaminarse. Venció también a Ryan Benoit y a Dustin Ortiz, consolidando su lugar en la división. Pero entonces el viento cambió. Llegaron 2 derrotas consecutivas, primero ante Sergio Pettis y luego ante Alexandre Pantoja, el mismo que lo había vencido en The Ultimate Fighter. En 2018, la noticia cayó como un balde de agua helada. La UFC lo cortaba del roster. Para cualquier peleador, eso es casi una sentencia. No solo perdía su contrato, perdía parte de su identidad. Moreno cayó en una espiral de duda. No era solo una cuestión deportiva, era existencial. Llevaba media vida preparándose para eso. Y por primera vez,
consideró dejar las artes marciales mixtas, buscar otro camino, alejarse del octágono que tanto amaba. Pero justo cuando el fuego parecía apagarse, algo dentro de él se resistía. Una voz silenciosa que le dijo: "No has terminado". Brandon Moreno pudo haberse rendido, lo habían despedido de la UFC, había fracasado públicamente, pero donde otros ven un final, él vio un nuevo comienzo. En 2019 firmó con Legacy Fighting Alliance y se enfrentó a Michael Pérez. En esa pelea, más que un título, estaba en juego su dignidad, su futuro, su identidad como peleador. Ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto, coronándose campeón de peso mosca, y el teléfono volvió a sonar. La UFC lo quería de regreso. En septiembre de 2019 volvió al octágono con el fuego renovado, empató contra Askarov y luego encadenó victorias sobre rivales temibles. Su momento había llegado y entonces llegó Figueiredo. Una trilogía que marcaría la historia. El primer duelo en UFC 256 en diciembre de 2020 fue una guerra, casi 25 minutos de pura violencia técnica. El resultado, un empate. Los fanáticos pidieron la revancha a gritos. Y así llegó la noche del 12 de junio de 2021 en UFC 263. La arena de Glendale, Arizona, estaba encendida. Moreno entró al octágono con la bandera de México sobre los hombros. No era el favorito. Muchos decían que Figueiredo era imparable, pero Brandon no escuchaba, solo sentía, solo creía. Desde el primer segundo se notaba distinto, preciso, frío, feroz. Y en el tercer asalto tomó la espalda de Figueiredo y, como si el destino se detuviera un instante, lo sometió con un mataleón perfecto. Cuando el brasileño dio la palmada, todo México explotó. Brandon Moreno cayó de rodillas llorando. Las cámaras capturaron su rostro lleno de incredulidad y emoción. Era el primer campeón mundial de UFC nacido en México y lo había hecho con humildad, con respeto y con corazón. Pero en este deporte no hay descanso. En UFC 270, en enero de 2022, Figueiredo le arrebató el cinturón en una pelea cerradísima por decisión. El campeón caía, pero no se quebraba. Meses después, en UFC 277 en julio de 2022, Brandon se enfrentó a Kai Kara-France por el título interino. La pelea era una batalla pareja hasta que en el tercer asalto una patada al cuerpo perfecta dobló al neozelandés. Nocaut técnico, cinturón interino y otra oportunidad de redención. La cuarta batalla con Figueiredo llegó en UFC 283 en enero de 2023. En esta ocasión no hubo dudas. Brandon dominó, castigó, cerró el ciclo. Al final del tercer asalto, una lesión ocular obligó al médico a detener la pelea. Brandon Moreno volvía a ser el campeón indiscutido de peso mosca. Era el cierre de una epopeya, de una guerra que lo transformó no solo en campeón, sino en una leyenda mexicana. Pero el destino, implacable como siempre, le tenía otro reto. En UFC 290, en julio de 2023, Moreno se enfrentó a un viejo fantasma, Alexandre Pantoja, el mismo que lo había vencido años atrás, el mismo que representaba su inseguridad más profunda. La pelea fue una guerra, 5 asaltos de intercambios brutales, derribos, sangre, sudor y corazón. Moreno lo dejó todo, pero al sonar la campana, los jueces dieron la victoria a Pantoja por decisión dividida. Brandon bajó la cabeza. Esta vez no había cinturón, solo silencio. Pero algo había cambiado. Ya no era el niño que dudaba de sí, era un campeón, con o sin oro en la cintura. El público lo ovacionó por su alma, porque incluso en la derrota, Brandon Moreno se mantuvo fiel a quien era, un guerrero nacido para inspirar. Tras perder el cinturón ante Alexandre Pantoja en UFC 290, Brandon Moreno sintió que el mundo volvía a pesar sobre sus hombros. Otra vez desde abajo, otra vez cuestionado. Las cámaras no enfocaban sus triunfos pasados, sino sus silencios. Las críticas se acumulaban y el cuerpo, maltratado por años de batalla, pedía una tregua. En marzo de 2024, Moreno hizo algo que pocos campeones se atreven a hacer.
habló con honestidad. Anunció una pausa, no solo para sanar golpes físicos, sino para curar heridas invisibles, el desgaste mental, la ansiedad y la presión de ser el héroe de todos. Pero Brandon no nació para quedarse en la sombra. Regresó a la jaula en febrero. Aunque la derrota ante Brandon Royval lo puso otra vez al borde del abismo, muchos pensaron que ese era el final, pero ellos no conocían a License Baby. En noviembre de 2024, en UFC 246, se enfrentó a Amir Albazi. Fue una pelea limpia, táctica e intensa. Moreno venció por decisión unánime, pero más allá del resultado, recuperó lo más importante, su fe. Ahora, el destino lo ha llevado a un escenario especial, pelear en su tierra natal, donde todo comenzó, una nueva oportunidad frente a su gente. Porque ya no se trata solo de cinturones, se trata de legado, de cerrar el círculo, de convertir sus heridas en historia. Brandon Moreno no solo inspiró a una generación de peleadores, inspiró a un país entero. Con su carisma, humildad y pasión trascendió el octágono, se convirtió en un símbolo de lucha, esperanza y grandeza. Porque cuando México lo ve pelear, no solo ve a un campeón, ve lo mejor de sí mismo, a un guerrero mexicano que nunca se va a rendir. Vengo de un país en el cual muchas veces usamos el sí se puede, y a veces no lo logramos. ¡Hoy se pudo, cabrón! ¡Hoy se pudo, güey! ¡Viva México, güey! ¡Viva México! ¡No mames!